Buenas noches a todas y a todos. Me pidieron ocupar el micrófono, pero creo que no es para escuchar dentro de la sala. Así que se me puede olvidar que estoy por estar con el micrófono, quizás proyecto menos la voz. Así que si alguien no está escuchando, por favor que me lo recuerde porque la idea es que me escuchen todos mientras hago la clase. Solo una observación donde dice comité paritario, debería decir sindicato, pero creo yo. Bueno, ¿ah? Sí, sí, pero bueno, ustedes como dirigentes sindicales y el sindicato también puede hacer todas las observaciones e impugnaciones que ustedes observen al reglamento interno, ¿ya? Para que lo tengan presente en la vida diaria de su rol de dirigentes. El sindicato también puede meterse a hacer todas las observaciones que correspondan respecto del reglamento interno y sobre todo de su legalidad. Bueno, me presento. Yo soy Ignacio, yo soy abogado y asesor sindical, eh, antiguo miembro de la escuela sindical también, y bueno, me pidieron hacer esta clase que es sobre ley de accidentes del trabajo, licencias médicas y seguros de cesantía. Es harta materia para ver en una hora. Por lo tanto, voy a intentar pasar más o menos rápido, pero obviamente detenerse en lo que a ustedes les importe, les interese. Si tienen alguna duda o consulta, ojalá plantearla también en términos generales, no tanto en hechos como particulares o personales, que si hay alguna duda que les pueda surgir de manera más personal, lo podemos ver al final de la clase también. ¿Ya? La idea es, en el fondo, ir avanzando, pero cualquier cosa que tenga que ver con dudas generales pueden interrumpirme nomás. Y también, si se me olvida proyectar la voz, me lo recuerdan para que me escuchen. También, el PPT lo actualicé con inteligencia artificial, así que el mismo PPT que yo trabajé o sea, el año pasado y lo pasé por inteligencia artificial, así que puede que tenga ahí algunas cosas que son más impersonales, pero quería que quedara más bonito, así que me ayudó ahí la inteligencia artificial. Bueno, la idea es comprender un poco el alcance de la ley sobre accidentes de trabajo y y enfermedades profesionales, conocer un poco las implicancias de las licencias médicas y los subsidios de incapacidad laboral y someramente también los aspectos respecto del seguro de cesantía y también hablar levemente de la responsabilidad del empleador en la gestión preventiva de los riesgos, ¿ya? Entiendo que eso ya también es materia que se vio respecto de la prevención de riesgos laborales y el deber de seguridad del empleador, en particular el artículo 184, me imagino que eso se los deben haber pasado en una clase anterior, ¿ya? Para también no detenerme quizás tanto ahí y poder avanzar con lo que es lo que no se ha visto. Bueno, ¿qué es el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales? Que es el regulado por la ley número 16.744. Es un seguro social que cubre prestaciones económicas y médicas para quienes sufren accidentes del trabajo o enfermedades profesionales y en relación a los trabajadores que se desempeñan en empresas, es obligación del empleador hacer las gestiones de las cotizaciones para también mantener al día y poder después los trabajadores percibir también las prestaciones en caso de sufrir alguna contingencia en su salud, ¿ya? Esto opera desde el primer momento en que el trabajador comienza a prestar servicios para un empleador, ¿ya? Independiente si el contrato de trabajo está formalizado o no, ya opera desde ese momento ya la ley de seguro de accidentes del trabajo. Bueno, ¿cómo se financia este seguro? Se financia con cotizaciones de cargo del empleador. Cuando ustedes ven en sus liquidaciones de sueldo que están estos descuentos por cotizaciones previsionales, no va a aparecer esto porque el porcentaje
lo tiene que pagar el empleador y no se descuenta en el fondo de el sueldo de los trabajadores. ¿Ya? Y la base es un 0,90% del sueldo imponible, o sea, de toda la remuneración imponible, y esto puede aumentar hasta un 3,4% en caso de que una empresa tenga una gestión de riesgos que implica mayores accidentes de trabajo, y esto puede ser por rubro y en particular respecto de una empresa. Entonces existen las cotizaciones que son adicionales respecto de trabajos que son peligrosos y además por mayor incidencia respecto de accidentes del trabajo, esta cotización puede aumentar, pero siempre va a ser de cargo del empleador. Por lo tanto, es de interés del empleador también, o debería ser de mejor interés del empleador, tener una buena gestión preventiva de los riesgos, porque así también incide en la cotización que ellos tienen que pagar. ¿Ya? Esto no afecta en ningún caso directamente el aumento de la cotización respecto de los sueldos de los trabajadores. Bueno, ¿qué es la contingencia? La primera contingencia que se prevé son los accidentes del trabajo. Un accidente del trabajo, por definición legal, es cualquier lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y que le pueda producir cierta incapacidad o hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se entiende por causa del trabajo? Es por una consecuencia directa de desempeñar una labor. Por ejemplo, en alguna faena de construcción, si a alguien le cae algún material y se daña, esto sería un accidente por causa del trabajo, porque en el fondo es consecuencia directa de la actividad que está realizando. Si, por ejemplo, uno está en la misma faena y se tropieza, sin ninguna quizás razón aparente, pero se cae y también se lesiona y se esguince. Quizás no estaba realizando una actividad propia del trabajo, pero estaba en horario del trabajo. Y ahí entonces es que se entiende que también es por causa, con ocasión del trabajo. ¿Ya? Y entonces cualquier accidente que ustedes puedan sufrir dentro del horario laboral se entiende como accidente del trabajo. ¿Ya? Ya. Eh, no, eso también entra como accidente del trabajo, porque también va a depender de la naturaleza de las funciones que uno cumpla. Muchos trabajadores de repente no cumplen sus funciones en un establecimiento definido y, por ejemplo, tienen que hacer recorridos. Si esos recorridos son, en el fondo, por causa de cumplir una función, también forma parte de un accidente del trabajo y no sería un accidente de trayecto, por ejemplo. Porque no es que se esté moviendo de un trabajo a su casa o de su casa al trabajo o de un trabajo a otro, sino que por razón de su trabajo está moviéndose. Entonces sigue siendo también un accidente del trabajo. Y acá también es importante, los accidentes que sufran los dirigentes sindicales por sus actividades, en sus actividades, por ejemplo, sindicales, también son cubiertas como accidente del trabajo porque también son horas de trabajo sindical. Si es, ya, lo cubre. Pero va a depender también, porque si es, por ejemplo, ya son definiciones que quizás son un poco más sutiles, pero eh, ustedes en el traslado del trabajo para venir para acá, si ustedes hubieran sufrido un accidente, también se considera como un accidente
No accidente del trabajo, sino que accidente de trayecto, ¿ya? Porque se están en el fondo dirigiendo a hacer actividades sindicales. Ahora, si ustedes fueran a sufrir un accidente acá y que ustedes tienen como acreditar que están en el fondo asistiendo a la escuela sindical, que, bueno, tienen ya la aprobación, en el fondo los certificados del curso y ustedes sufrieron un accidente acá, también podría considerarse que es un accidente de trabajo porque están haciendo uso entonces también de sus horas de trabajo sindical en estos momentos, que fuera del horario quizás laboral que ustedes tienen por su contrato de trabajo, pero lo están haciendo en su función de dirigente sindical. Por lo tanto, también se podría considerar un accidente de trabajo. ¿Ya? Y bueno, si por ejemplo también sufren algún daño por un tercero que puede hacer justo que están trabajando y en un, no sé, en un establecimiento comercial y entran a robar, también se considera ahí accidente de trabajo si sufren daños por esas cosas. Lo importante es que tiene que haber una lesión, incapacidad o muerte. Y lesión se entiende por lo más simple, un corte en el dedo, que no sea como que uno se corte el dedo, sino que es como un rasmillón, uno lo puede entender que ya es una lesión. Esto es relevante porque está la obligación de notificar cualquier tipo de accidente de trabajo al empleador para que se tomen las medidas, ¿ya? O ustedes dirigirse también a recibir las prestaciones. También, bueno, hay cosas de criterio que quizás ustedes pueden como definir si esto le afecta o no, pero la instrucción legal es que ustedes tienen que tomar en consideración cualquier accidente que produzca una lesión, por más leve que ésta sea. Y, oh, hola, ¿qué tal? El accidente de trayecto, entonces, que ya lo estamos adelantando, ¿qué se entiende? Esto es un poco más específico, porque aquí tiene que ser cumpliendo que sea durante las condiciones que se cumplan de trayecto. ¿Ya? A diferencia de que si es con ocasión o causa del trabajo, esto es si el accidente ocurrió en el trayecto o no. ¿Y qué se entiende por accidente de trayecto? ¿Cuáles son los trayectos que cubre en el fondo de la prestación del seguro? El trayecto de ida y vuelta entre la habitación y el lugar del trabajo. Y esto es importante acá. Desde el momento en que uno sale de su casa, ya se considera que está en el trayecto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona vive en una casa y tiene una reja para salir a la calle y se accidentó en el antejardín? ¿Entraría como accidente de trayecto? No entraría como accidente de trayecto. Uno salió de la casa y ahí sí. En los, ya, fuera del departamento, porque ahí se consideran los espacios de uso común del edificio. Entonces, tienen que tener harto ojo ahí si les llega a ocurrir algún accidente en un espacio más o menos límite, salga de la casa para que les cubre claro, el seguro. Eh, También, el trayecto directo entre dos lugares de trabajo. Si una persona tiene dos trabajos distintos y tiene que moverse, primero terminó la jornada de uno y va al otro, se accidenta ahí, también se considera esto accidente de trayecto y ahí se tiene que hacer la notificación e información a la empresa respecto de la cual uno se dirige a hacer el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, uno en su trayecto habitual, ya, esto es importante, el trayecto se entiende estrictamente como desde el lugar que uno va cotidianamente desde su habitación hasta el lugar de trabajo o al revés. Por lo tanto, si a uno lo pilló el accidente justo yendo a comprar, pasando al supermercado y es algo que no lo hacen todos los días, no entraría.
Claro, si todos los días pasan al almacén a comprar el pan y es parte de la rutina, uno ahí sí lo comprende como trayecto. Y acá es lo mismo. Por ejemplo, si uno todas las mañanas antes de ir al trabajo, pero esto tiene que ser parte de la cotidianidad y la rutina, tiene que ir a dejar a los hijos al colegio. Y se desvía solamente para eso todos los días. También forma parte de un accidente de trayecto. Aquí lo importante es que forme parte de la cotidianidad del trayecto. Si es algo que es esporádico y que por lo tanto es excepcional, ya no entraría a calificarse como accidente de trayecto. Ahora, esto tiene que acreditarse que uno estaba en el trayecto. Por lo tanto, va a tener que uno también saber demostrar que uno iba todos los días a dejar al hijo al colegio, que es algo mucho más fácil de hacer porque el hijo tiene que ir todos los días al colegio, por ejemplo. Pero si uno va al supermercado, justo ahí se accidentó, va a tener que mostrar que es parte del trayecto general y eso en el fondo, como los organismos prestadores del seguro, que son la H, la Mutual o el Instituto de Seguridad Laboral, son los que primero definen si procede la prestación y entregarla, son juez y parte en esto. Y probablemente van a tender a rechazar y buscar no entregar las prestaciones. Por lo tanto, hay que ser bien específico y quisquilloso en demostrar que esto sí es cotidiano. Y bueno, ahí está, que sean habituales y respondan a una necesidad que tiene que ser objetiva. Dejar a los hijos, objetivo, pasar en almacén todos los días es objetivo porque es parte de una alimentación, pero no porque fui a visitar a algún amigo, por ejemplo. ¿Ya? Y también, acá lo que estábamos hablando, que si ustedes, por ejemplo, se accidentaban camino hacia acá, como es parte de su labor sindical, hacer la capacitación para en el fondo ser mejores dirigentes sindicales, se accidentaron en el trayecto, también pasa por accidente de trayecto y esto también la Superintendencia de Seguridad Social ha dictaminado que si, por ejemplo, parte de su actividad sindical era dirigirse a una concentración o a una manifestación y se accidentaron en el camino para allá, también forma parte de un accidente de trayecto. ¿Ya? Eso es importante y para que lo tengan en consideración de que la actividad sindical se entiende en términos amplios, ¿ya? No es algo restrictivo, pero sí tiene que responder a una necesidad específica del sindicato. Y obviamente asistir a una manifestación es parte del ejercicio de la libertad sindical, formaría entonces parte de una necesidad objetiva de ese trayecto. No hay nada al respecto, pero si somos concordantes con lo que ha dicho la Superintendencia de Seguridad Social, si el accidente de trayecto tiene una exigencia mayor de demostración que, por ejemplo, un accidente del trabajo, uno debería entender que sí, también debería ser cubierto. Pero nunca se ha dicho nada al respecto en particular de eso, por lo tanto, no podría asegurar la respuesta, pero siendo concordante, uno tendría que entender que sí. Así que no se perdería nada con denunciar también un accidente de trabajo por haber sido golpeado por las fuerzas de orden y seguridad represiva. Sí, mientras uno especifique el porqué y es la razón objetiva. O sea, la razón objetiva es, mañana tengo que volver más temprano a seguir desempeñando mis funciones, la casa de esta persona me queda más cerca. ¿Ya? Claro, uno, pero claro, ahí no es un capricho, uno tiene que decir la razón que lo justifica. Finalmente.
No, pero sí lo vas a tener que justificar ante el organismo prestador del seguro. Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que acreditar que, por ejemplo, ustedes están asistiendo a esta escuela sindical. Y eso lo pueden hacer mediante algún documento que les entregue ahí los compañeros, por ejemplo. Entonces, no es al empleador, pero sí lo van a tener que justificar ante el organismo que presta el seguro. Bueno, los trabajadores que están cubiertos por el seguro de accidentes del trabajo son los trabajadores dependientes, eh, todos los trabajadores que en el fondo están con contrato de trabajo, trabajadores civiles de las asociaciones que son de Fuerzas Armadas, los trabajadores independientes y trabajadores familiares que tienen otro régimen de cotización. Ellos tienen, en el fondo, ahora las devoluciones de las boletas de honorarios se retienen para el pago de las cotizaciones previsionales y de seguros de accidente. También, bueno, funcionarios públicos de la Administración del Estado y estudiantes que también ejecutan trabajos que generan ingresos para el plantel. Y alumnos en práctica también van a recibir estas prestaciones por el seguro. Y nuevamente, dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades sindicales. Como ya les señalé, la cobertura rige desde el primer día del trabajo, aunque el contrato no esté formalizado, y respecto de los trabajadores independientes, tienen que estar al día con sus cotizaciones previsionales. ¿Qué hacer ante un accidente del trabajo? En términos prácticos, esto también lo tienen que saber los seguritos de las empresas y los comités paritarios, y todos ustedes también, para también saber y conocer sus derechos, pero si es leve y no requiere una ambulancia, primero, bueno, se notifica al empleador. Nuevamente, por más leve que sea la lesión que ustedes puedan sufrir, ustedes tienen derecho ya a una prestación del seguro de accidente de trabajo. Entonces, se tienen que dirigir al organismo de atención más cercano del seguro, del organismo que presta el seguro. Tienen que presentar la cédula de identidad, la denuncia individual por accidente del trabajo, que es un formulario que se tiene que rellenar, que tiene que ser firmada una es por ustedes, otra es por el empleador, por lo tanto también ahí tiene que ser notificado el empleador y ahí ya van a recibir la atención médica que corresponde. En caso de accidente grave se tiene que llamar a la ambulancia correspondiente y ahí también se les va a trasladar según las definiciones del organismo, donde sea más cercano, donde mejor se le pueda prestar las atenciones médicas, pero ahí es cuando el trabajador no puede movilizarse por sí mismo, presenta alguna inconsciencia u obstrucción de vía aérea, es decir, que también tienen ya problemas en el fondo que son severos y que uno, sin ser médico, puede identificar también cuando son situaciones que son más graves. No, no, si no va inmediatamente, no, pero mientras antes también sea, mejor va a ser las consecuencias, o sea, mientras más tarde, esto, o sea, no es consecuencia jurídica, es como consecuencia física. Obviamente si hay alguna lesión que no es tratada, puede empeorar, pero si es leve puede dirigirse también posterior a al término de la jornada, o si ya no hay, impide también realizar el trabajo, o sea, genera una incapacidad, ya tienen que dirigirse inmediatamente e interrumpir las labores. También, si ustedes estiman que, por ejemplo, ustedes denuncian que sufrieron un accidente del trabajo, que una jefatura está señalando, no, esto no es grave, quédate y no vayas, y ustedes no están de acuerdo, o por ejemplo les pasa con un socio que le ocurre eso, el socio o ustedes tienen todo el derecho a retirarse de las labores y esto no puede considerarse como un retiro intempestivo porque van a dirigirse finalmente a el organismo para que les presten las atenciones médicas. ¿Ya? Y esto es súper importante.
lo primero que prima es la salud del trabajador. ¿Ya? El empleador no puede oponerse injustificadamente a que ustedes se retiren del trabajo si ustedes están considerando que la lesión que se les produjo es inhabilitante también para desempeñar su función. Sí, es por esto que es importante, por más leve que sea y que ustedes consideren, vayan lo antes posible. ¿Por qué? Porque la ATS, la Mutual, el ISL son los que definen o no si procede la prestación y en ese sentido son juez y parte y ellos son los que en el fondo sueltan la plata y las prestaciones. Es de interés del organismo otorgar las menores prestaciones posibles. ¿Ya? Y también, si hay una diferencia después de calificación y criterio, uno puede apelar el origen del accidente de trabajo después de la enfermedad profesional, que lo vamos a ver, es, se puede apelar esto ante la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? La ACH o la Mutual no tienen la última palabra sobre lo que procede o no como accidente del trabajo. Pero siempre, para evitarse los mayores problemas, ir lo antes posible para que no dar espacio a que el organismo administrador del seguro rechace finalmente estas prestaciones. Sí, y acá es importante, si por ejemplo alguien desarrolla actividades en teletrabajo, si ustedes sufren un accidente en su hogar o en el lugar donde estén realizando el teletrabajo, también califica como accidente de trabajo. ¿Ya? Ahí también tiene que aplicar el criterio de que, por ejemplo, tiene que considerarse que no puede ser, por ejemplo, un accidente porque me corté el dedo picando las cosas preparando el almuerzo mientras mientras dejé preparando quizá una presentación o alguna otra cosa. En el fondo ahí sí tiene que ser una distinción que es me caí justo cuando estaba parándome a buscar una impresión que está, no sé, imprimiendo algún documento y ocurrió un accidente. ¿Ya? Ahí hay que aplicar el criterio si es por causa doméstica o por si es por causa del trabajo, pero sí aplica también, eh, en el fondo, este seguro si uno está en teletrabajo.
Sí, o sea, efectivamente uno puede entender que en ese tiempo uno no lo está trabajando. Pero nuevamente, lo que dice el accidente, lo que dice, o sea, lo que se define como accidente de trabajo es por causa o con ocasión del trabajo. Uno está en su horario de colación, o sea, comiendo su colación, pero es porque está también en horario de colación con ocasión de haber ido a trabajar. ¿Ya? Entonces sí forma parte de la definición de accidente de trabajo. Sí. Claro, pero precisamente, es que no es que la definición, si fuera solamente por causa del trabajo, ahí la colación no entraría como prestación en el fondo, o sea, como momento que habilita la prestación del seguro. Pero como dice, con ocasión del trabajo también, es que uno dice, esto también es parte del momento en que te habilita recibir también las prestaciones del seguro. Porque no es una definición tan estricta en ese sentido. No es que uno tiene que estar ejecutando las labores propiamente tal. Basta con que uno esté en el recinto del empleador o basta con que uno sepa que uno salió de colación, pero uno tiene media hora que va a volver. Entonces, es parte también finalmente de una jornada laboral. Por más que se interrumpa esa media hora, una hora o 45 minutos que esté definido. Uno entra al recinto de trabajo y uno ya también, aunque no esté trabajando, ya se le están aplicando las reglas del reglamento interno. Por ejemplo, uno ya entra como en un espacio más o menos del poder disciplinario del empleador. Y muchas veces los reglamentos internos también dicen como no se va a poder quedar el trabajador en la empresa una vez terminadas las labores. ¿Por qué? Porque al empleador también le interesa que el trabajador no vaya a sufrir un accidente en el recinto, porque también implica un accidente de trabajo y afecta la incidencia finalmente también después del seguro. Entonces sí, si uno ya está en el espacio de la empresa, califica también como accidente del trabajo. Bueno, las prestaciones médicas son todas las prestaciones médicas que ustedes se pueden imaginar gratuitamente mientras subsistan los síntomas o secuelas del accidente o enfermedad. Y las prestaciones también incluyen los gastos de traslado y cualquier otro necesario para otorgar las prestaciones. ¿Ya? Es decir, también incluye ahí las prestaciones del seguro, que uno lo vayan a buscar a la casa, lo vayan a dejar. Eso también es parte de las prestaciones del seguro y las prestaciones médicas. Ya, aquí se mandó la pifia, la inteligencia artificial, porque no es prestaciones preventivas, esto es gestión preventiva. Acá el empleador entonces es el principal obligado en la prevención. Tienen que tomar siempre todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. No basta con poner acá un letrero como piso resbaloso y nada más, ¿ya? En ningún caso. Tiene que tomarse medidas de
no solamente, por ejemplo, de señalización, en caso, por ejemplo, de faenas peligrosas, de dónde se tiene que circular, como es, por ejemplo, claro, zona húmeda, también, por ejemplo, zona de frío, cosas así. eh, También tiene que el empleador acreditar que tomó todas las medidas para que ustedes como trabajadores tomen conocimiento de todos los riesgos que implica el lugar de trabajo y el desempeño de sus funciones. Entonces, eh, también la ejecución, por ejemplo, de alguna máquina que puede ser potencialmente peligrosa, que esté con las acreditaciones correspondientes, con la entrega de los elementos de protección personal eh, adecuados, también, porque no basta tampoco solamente con la entrega de unos guantes de seguridad o zapatos de seguridad que estén desgastados, o que ya no estén funcionando. Y, por ejemplo, es importante, por ejemplo, la entrega de zapatos de seguridad y los elementos de protección de personal, o sea, cualquier elemento de protección personal, es de cargo del empleador. De repente estos también están como uno los regula en el contrato colectivo, porque a uno le gusta tener incidencia también en eso para mejorar la calidad, pero para que tengan ojo, porque esos gastos los tiene que incurrir el trabajador igual. O sea, por más que también a uno le gusta también de repente incluirlo en el contrato colectivo para garantizar que sean de cierta forma, eh, también para que después no les diga el empleador que oye, pero le estoy pasando estas cuestiones y para que me acepten el contrato colectivo. Porque ese gasto también era parte de lo que tenía que hacer con contrato colectivo o sin contrato colectivo. ¿Ya? Para que también esos beneficios no se los den como la gran ganancia o beneficio del empleador, como por la mera gracia de su buena voluntad. ¿Ya? Claro, exactamente. Sí, ustedes como dirigentes sindicales y dentro de los fines de la organización sindical es velar por el correcto cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social, y esto también es parte de la normativa laboral y ustedes pueden hacer los requerimientos correspondientes, y la falta injustificada de respuesta también puede constituir ahí un incumplimiento del empleador si no le entregan respuesta. Ahora, la incidencia directa sí la tiene el comité paritario para hacer en el fondo la paralización si hay alguna cuestión que no esté funcionando, pero también el comité paritario es paritario, por lo tanto también hay influencia ahí del empleador. Sí, sí, pueden hacer todas esas consultas y también pueden hacer en el fondo las críticas, observaciones, propuestas de mejora, todo lo que ustedes también en mejor interés de los trabajadores es parte de los fines de la organización sindical. Bueno, a fines del año, o sea, a comienzos del año pasado, rige el decreto supremo número 44, que antes todas las normas sobre prevención de riesgos laborales estaban separadas en distintos reglamentos. Esto se unificó. Ahí también establece en el fondo de forma ya consistente y coherente todo lo que tiene que cumplir el empleador para garantizar una correcta gestión de la prevención de los riesgos. ¿Ya? Eh, y que voy a pasar, está ahí desordenada la lámina, pero bueno,
el empleador tiene que sí o sí confeccionar una matriz identificando todos los riesgos laborales que existan en el lugar de trabajo, ¿ya? Y esto no es una matriz de riesgos genérica, es una matriz de riesgos en particular de cada empresa y de cada establecimiento. Por lo tanto, no basta con una matriz que el modelo que entrega la ACS para que el empleador cumpla, sino que tiene que referirse a la ejecución de cada una de las funciones que pueden ser potencialmente peligrosas, y esto también incluye, por ejemplo, la gestión de los riesgos psicosociales, que también es parte importante muchas veces de lo que implica, por ejemplo, enfermedades profesionales. Y tiene que estos también implica una elaboración de un programa de trabajo preventivo que establezca cuáles son los cronogramas concretos de trabajo para la mejora y la eliminación de potenciales riesgos. Sí. Eh, se puede denunciar. Se puede denunciar, sí, se puede denunciar ante la inspección del trabajo. Y sí, bueno, ahí gracias por el aporte porque hay, también se les pasa en estas cositas. La idea es que puedan revisar también este decreto. Es más o menos simple de leer, no es tan engorroso como estaba antes. La idea también del diseño de este decreto era para que también fuera de una lectura más simplificada y también que tiene también todas las obligaciones de manera bien coherente. Eh, sí. También, bueno, la perspectiva de género es transversal para todo el cuerpo normativo laboral, es parte de lo que uno tiene que considerar al momento de analizar, interpretar y aplicar la ley. Se llama la matriz de evaluación e identificación de riesgos laborales. Y ahí uno puede poner en conformidad el decreto supremo 44. Sí. Y en términos generales, la obligación del trabajador es, eh, y aquí es donde uno identifica que tiene que ser de manera activa. Tiene que informar, formar y capacitar. Tiene que acreditar que todos tomaron conocimiento de cuáles son los riesgos que están identificados. ¿Ya? Se tiene que promover la participación y el diálogo, eso incluye también a las organizaciones sindicales, constituir y hacer funcionar los comités paritarios. De repente los comités paritarios están muertos en la empresa y nadie los activa, y esto también porque puede ser poco interés de los trabajadores y esto también es interés del empleador que no haya interés. Ustedes pueden, en el fondo, como dirigentes sindicales, insistir en que si no hay elección de trabajadores para la formación del comité paritario, exigírselo a la empresa, acreditar por ese medio de que no hay constitución de comité paritario, por ejemplo, o que no está funcionando correctamente, y eso también implica incumplimientos de los deberes activos del empleador.
¿ya? Y acá la recomendación. Háganse parte también del comité paritario, insten también a los socios del sindicato que participen del comité paritario. Un solo representante de los trabajadores puede tener fuero como miembro del comité paritario. No lo ocupen ustedes que ya tienen en el fondo el fuero dirigente sindical, sino que busquen que algún otro socio que no tiene el fuero pueda también actuar en el fondo del comité paritario y tener incidencia directa por el lado también de la prevención de los riesgos laborales. Eh, el, el comité paritario también puede ser aliado en ese sentido al sindicato. Por más que uno también lo puede ver como quizás con un poco más de resquemor, precisamente porque hay interés del empleador en esa paridad. Por eso yo también decía, ¿por qué son comités paritarios en el examen si pueden ser sindicatos? Ya. Prestaciones económicas del seguro. Sería el subsidio por incapacidad temporal para trabajar. En el fondo, ¿quién paga la licencia médica por accidente del trabajo? La paga el seguro en vez del COMPIN o el ISAPRE. Y ya, si una incapacidad deja de ser temporal, es decir, se cumplen, va a depender del tiempo, pero es o 6 meses o un año en que ya está extendida esta incapacidad, comienza también una indemnización o pensión y va a depender de la calificación del grado de incapacidad. ¿Ya? Si, por ejemplo, uno queda con un porcentaje de un 15 a 40% de invalidez, uno recibe como trabajador una indemnización única global y va a también continuar en el fondo percibiendo también las remuneraciones por el trabajo que se desempeña. Ya si es superior al 40% y menor al 70%, se recibe un porcentaje de la pensión de invalidez y también se supone que uno puede complementarlo también con las actividades laborales. Y ya si hay un 70% más de invalidez, se entiende que es una invalidez total, por lo tanto ya no puedes trabajar y tiene que recibir entonces la pensión de invalidez total. Si el accidente no se califica como laboral, se entiende como origen común, por lo tanto rige el subsidio de incapacidad laboral por el COMPIN o por la ISAPRE. Y acá, nuevamente, cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad corresponde recurrir ante la Superintendencia de Seguridad Social, porque ellos son los que tienen la última palabra y tampoco son los que tienen la última palabra realmente, porque uno también después puede dirigirse ante los tribunales mediante un recurso de protección que también ahí uno puede decir la Superintendencia de Seguridad Social ha actuado de forma arbitraria o ilegal respecto de mi caso. Entonces, si alguno de sus socios o alguno de ustedes les rechazan el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, apelo. Y si la apelación no funciona y ustedes consideran que es fundado que esto era accidente de trabajo, tiene que continuar entonces en tribunal. Respecto de la enfermedad profesional, acá la enfermedad profesional es por causa directa del ejercicio de profesión del trabajo. Es decir, es más exigente que respecto del accidente de trabajo, que es por causa o con ocasión. Acá es causa directa. Y acá en el fondo la enfermedad profesional quizás más común, además de las enfermedades que son físicas, están también las enfermedades que son psicosociales, que tienen que ver también con la sobrecarga laboral, el estrés o acoso laboral. Y acá es importante que al momento de las entrevistas sean bien específicos en decir, nunca señalar, por ejemplo, no sé, están sufriendo quizá un estrés o angustia o trastorno laboral producto de un acoso sufrido.
Les van a preguntar, bueno, ¿y cómo están las cosas en su casa? ¿Qué es lo que, no sé, cómo están sus hijos, cosas así? Todo bien, espectacular. ¿Ya? Lo único que porque es lo que, si ustedes dicen que en el fondo, no, bueno, también que pasó que mi abuelita o alguien está mal, ya eso se cuelga el organismo administrador del seguro para decir, ah, pero esto entonces no es directo del trabajo, esta persona tiene otros problemas que son de origen común. Por lo tanto, ahí también tener ojo en decirle también ahí a los socios o ustedes mismos si tienen alguna situación así, que tiene que ver con los riesgos psicosociales en particular, eh, esto es directamente del trabajo. Por lo tanto, no hacer ninguna alusión respecto de qué es lo que ocurre fuera del trabajo, sino que solo respecto del aspecto laboral. Eh, ya y también, bueno, las enfermedades profesionales que tengan consecuencias físicas, eh, ahí es ya más simple también de acreditarlo si, por ejemplo, son por movimientos repetitivos o por... ¿qué cosa? Ah, sí. Y claro, nuevamente ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Apelar, reclamar. No, y esto es súper lamentable, pero en el fondo las malas lenguas o el trascendido general es que la instrucción es, sobre todo si viene de mujeres, es a rechazar. Por lo tanto, con mayor razón tiene que apelarse porque los rechazos son con mayor razón infundados. Si viene ya predispuesto a rechazar porque viene de una mujer o de un hombre. Eh, bueno, la enfermedad profesional es un desarrollo progresivo por exposición a agentes riesgosos en el trabajo. Y también se rigen las mismas prestaciones, tanto médicas como eh, económicas. Y acá es importante respecto de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, si es por causa de que el empleador no tomó las medidas adecuadas para prevenir el riesgo, hay una responsabilidad civil en la que incurre el empleador, es decir, una responsabilidad que uno la puede hacer valer ante tribunales y que implican indemnizaciones económicas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo del empleador o de un tercero, la víctima tiene derecho a indemnizaciones, incluido el daño moral, es decir, las consecuencias inmateriales o emocionales que sufre el trabajador por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Sí, la culpa es la falta de medidas adecuadas para prevenir un accidente o cualquier incidente. Eh, ¿Qué cosa? Sería culposo. Sería culposo. El dolo tiene que ver con una intención de hacer daño. En el fondo, ¿qué cosa? Estrictamente no. Lo que pasa es que sí, no hay una... Sí, claro. El dolo es, uno tiene que acreditar que hay una predisposición de la persona a hacer daño. Es decir, que uno... Sí, no, eso es culposo. No es tan relevante realmente, es una distinción media leguleya quizá. Pero ya el hecho de que haya culpa y falta de medidas adecuadas para prevenir el riesgo ya implica que el empleador está siendo responsable civilmente. Ya, si hay en el fondo conciencia y no sé que hay un borde y empujé a alguien,
claramente ahí está esa intención. Pero la intención de hacer daño tiene que probarse. La culpa es más fácil probarla porque es en el fondo no haber tomado las medidas adecuadas para prevenirlo, básicamente. Pero sí uno puede en el fondo decir, el empleador básicamente igual, no puedo decir que fue mala persona porque el empleador es un ente, pero pésimo empleador, pues claramente, si no hay intención. Y sí, si por ejemplo hubo un accidente, hubieron dos accidentes, hubieron tres accidentes, ya igual uno puede decir que hay una mala intención y ahí uno puede decir ya hay dolo. Pero no basta como con que sea quizá la primera, pero ya es una distinción de verdad muy leguleya en estos casos. Ya, bueno, sí, es que ahí uno lo puede, si uno lo lleva a tribunales, por ejemplo, uno ya lo tiene que ver cuál va a ser la estrategia jurídica y con el abogado, más que nada. Porque ahí también esto es, ya sería como ley Carini, esto es en el fondo la intención de hacer acoso. La enfermedad profesional correría por otro carril, ¿ya? Bueno, la indemnización, ¿qué comprende? En estos casos, daño emergente, que son en el fondo todos los desembolsos que uno tuvo que incurrir por causa de, en el fondo, de una enfermedad profesional o accidente, es decir, todo lo que es gastos de facturas médicas, medicamentos, etcétera. Lucros cesantes, todo lo que implica, por ejemplo, eh, tuve un accidente de trabajo que fue por causa de responsabilidad del empleador. eh, ya no puedo continuar trabajando porque estoy incapacitado. Por lo tanto, todo lo que era mi sueldo mes a mes ya lo voy a dejar de percibir porque no voy a poder trabajar. Eh, Todo ese mes a mes es el lucro cesante, porque es todo lo que yo sabía que iba a recibir, pero que ya voy a dejar de recibir por esto. Y el daño moral es todo el perjuicio patrimonial. Y esto, por ejemplo, eh, no sé, personas que sufrieron quizás accidentes que son invalidantes y que, por ejemplo, ya no les permite quizás tener una vida sexual plena, eso es un daño moral. Porque en el fondo ya no, por ejemplo, no tener, poder tener intimidad. O, por ejemplo, no poder hacer, me gustaba yo todos los días, iba a jugar fútbol. Y ahora ya no lo puedo hacer. Eso es una consecuencia emocional que también es indemnizable. Que no se puede cuantificar quizás en monto de plata específicamente, pero sí tiene finalmente que uno ponerlo en valor. Y ya, por ejemplo, pasó el accidente del trabajo, me despidieron y no alcancé por los plazos, no tuve conocimiento, no pude demandar el despido injustificado porque se me pasó el plazo. Pero todavía uno tiene 5 años para reclamar en esos casos, por ejemplo, el accidente de trabajo o, por ejemplo, si uno renunció, salió de un trabajo o lo echaron y uno tuvo también después conocimiento de que por este trabajo, no sé, tuvo una enfermedad respiratoria, que puede ocurrir mucho, por ejemplo, en la minería, en estos casos, o otras situaciones que no se manifiestan inmediatamente, se manifiestan después. Desde el momento en que uno toma conocimiento de esa manifestación, corre el plazo de 5 años también para demandar. Bueno, me perdí, se perdieron todo lo que es licencias médicas, pero el PPT ya se lo mandé a los compañeros. Bueno, y las prestaciones del seguro de cesantía que también están incluidos ahí en el PowerPoint. ¿Ya? Espero que haya servido la clase, que haya sido de utilidad.